Hola, en este video voy a explicarte dónde se guardan tus ganancias dentro de CosTV. Para muchos quizá ya dije la respuesta, pero ¿sabías que hay dos carteras dentro de CosTV para almacenar tu dinero? Estando en CosTV nos vamos a Centro Personal y nos mostrará un resumen de ambas carteras. Por un lado está la billetera Mainnet y por el otro tenemos la billetera CosTV. Desde el móvil tenemos la vista un poco cambiada, mostrándose tal y como lo acabo de mencionar. No sé por qué en la PC no se llama Mainnet, dado que esto significa red principal. La billetera Mainnet sirve para almacenar y administrar los recursos que recibimos de interactuar en la plataforma, subiendo videos, dando likes o comentando. Es por eso que nos muestra la cantidad de cos, best, chickens y votos de regalo que tenemos. Al presionar en la billetera nos mostrará lo que podemos hacer con estos recursos, o sea, convertirlos y distribuirlos dependiendo de nuestras necesidades. Desde aquí podemos convertir nuestros cost en best para aumentar el valor de la energía, en chickens para tener más resistencia o adquirir votos regalo para repartir. Del mismo modo podemos convertir todo esto en cos nuevamente si así lo queremos tras un corto tiempo de espera. También podemos retirar los cos que tenemos aquí teniendo como mínimo 0.1 cos en su billetera Mainnet. Recuerde que el cos es lo único que se puede retirar, pero antes de hacer eso considere que le trae más beneficios tenerlos almacenados en forma de best o chicken. Por último, también tenemos el historial de transacciones para ver lo que hemos recibido, compartido o convertido. La billetera CosTV, en cambio, almacena los ingresos que está mayormente destinado a ser retirado. Estos son en forma de criptomonedas. Tenemos como principal al cos, que podemos ganar gastando los pop reunidos en la sección de búsqueda de tesoro o comprando cofres con los cos que ya tengamos. También podemos almacenar Ethereum que nos den en las recompensas de inicio de sesión al tercer o séptimo día. Tenemos también la posibilidad de almacenar Bitcoin, aunque hasta el momento no he obtenido ninguno, pero los cofres nos dan la ilusión de que desde ahí podemos encontrar si compramos cofres con nuestro cost de esta billetera. Por último, pero no por eso menos importante, podemos almacenar USDT. Esta es una criptomoneda que podemos ganar mostrando anuncios en nuestros videos, pero antes necesitamos tener 500 suscriptores y 1000 visualizaciones en los videos publicados durante la última semana para poder tener habilitada esa opción. Volviendo al tema de este video, al ver a más detalle esta billetera tenemos la opción de retirar para todas las criptomonedas, pero solo únicamente alcanzando las cantidades establecidas para cada una y estableciendo las direcciones de retiro para cada criptomoneda. En otro video enseñaré a retirar tus ganancias con cada una de las criptomonedas, pero volviendo al tema, únicamente tenemos en la criptomoneda COS la opción de transferir, que nos permite enviar COS a otro usuario mediante su UID que encontramos junto a los detalles de la cuenta. Ambas billeteras tienen funciones distintas, pero lo que tienen en común es que ambas almacenan COS, así que podemos enviar nuestros COS desde la billetera CosTV a la billetera Mainnet para aprovechar sus beneficios que ya te mencioné hace unos minutos. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete si no lo estás y mira los videos que te estoy dejando en pantalla. Sin más por el momento, hasta luego.